personas por la asistencia. La charla coloquio que vamos a desarrollar, como sabéis, se titula La lucha de la clase trabajadora en el presente, de Coca-Cola Madrid a Gijón Fabril. Los ponentes de la misma son Aurora Jurado, Francisco Íñigo y Juan Carlos Asenjo, trabajadores de Coca-Cola en lucha en Madrid. Eva Fernández, de la editorial La Oveja Roja. Daniel Reguera, delegado sindical de Comisiones Obreras, Gijón Fabril. José Iglesias, portavoz de los vigilantes del Hospital de San Agustín Avilés. Cristina Pontón, sindicalista de sedes y portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Oviedo. Adán L., secretario de Movimiento Obrero del PCA de Gijón, y yo mismo, que soy el secretario de formación del PCAM. Muy brevemente, simplemente quiero hacer dos argumentaciones o dos precisiones acerca del tema que hoy nos preocupa, que hoy nos convoca como secretario de formación. Yo creo que hay dos presupuestos de los que partimos, dos puntos de partida en esta charla coloquio. La primera es partir de la premisa metodológica según la cual todos los movimientos obreros y trabajadores de las distintas regiones y países tienen un vínculo común, están entretejidos, ¿no?, en función de la división del trabajo social, es decir, en función, de la división social del trabajo, a escala mundial y por unos determinados procesos históricos, políticos, culturales. En resumidas cuentas, lo que quiero decir con esto es que no es lo mismo ser trabajador, por ejemplo, es decir, ser propietario de tu fuerza de trabajo, que ser capitalista, ¿no?, que tu fuente de ingresos sea la ganancia, o ser terrateniente, ¿no?, que vivas de las rentas del suelo. Este es el punto de partida, es decir, que todas las distintas luchas sociales de los movimientos obreros tienen un vínculo íntimo, profundo entre sí. Y esta es un poco la premisa, la idea de partida de por qué interconectar las luchas sociales de distintos movimientos obreros, de distintos colectivos y de distintos lugares, ¿no?, independientemente de la fracción de clase social y del sector de clase social, bien sea el automovilismo, la electrónica, los servicios personales, la educación, la fabricación de equipos, etcétera, etcétera. Contra esto ya me opongo a una tesis en boga hoy día, que podríamos decir, entre comillas, de cierta izquierda posmoderna, según la cual habría una polvareda de movimientos sociales que no interconectan entre sí. Mi punto de partida, el presupuesto es un presupuesto marxista, por lo demás, muy común y muy conocido, es que hay un vínculo profundo entre los distintos movimientos sociales, entre los distintos movimientos obreros. Entonces, como decía, en resumidas cuentas, es esa diferencia de ser trabajador, de ser capitalista o ser terrateniente, con todos los distingos que haya que hacer internamente, por supuesto. Entonces, la piedra de toque aquí es la propiedad. No es lo mismo ser propietario de unos medios de producción que no ser propietario de unos medios de producción, ¿no? Decía un filósofo, Rousseau, que todos nuestros problemas, y por problemas se refería a la explotación que padecemos, o como algunos dicen hoy día, la precariedad, etc., no surge cuando una persona se apropió de una porción de tierra y dijo esto es mío, sino cuando hubo personas tan obtusas que lo aceptaron. Es decir, el problema está en cuando aceptamos esa situación de discriminación y de explotación y de precariedad, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos hoy un ejemplo de trabajadores y trabajadoras que no se resignan, que luchan y que son perfectamente conscientes de que esa unidad de fondo a la que estoy refiriéndome, de la que estoy hablando, que tiene que ver con la división social del trabajo, es abstracta, es decir, que se tiene que materializar, que se tiene que concretar. Y que por eso hay que dar la lucha, hay que dar la batalla, y por eso estas personas, estos compañeros y compañeras que tenemos entre nosotros, a mi juicio son personas ejemplares, ¿no? Simplemente quería acabar con una cita de Marx para la reflexión de todos y todas los aquí presentes en relación a lo que es la lucha obrera. Dice Marx: la gran industria aglomera en un lugar una masa de gentes desconocidas entre sí. La competencia divide sus intereses, pero el sostenimiento del salario, interés común que tienen contra el patrono, les une en una misma idea de resistir. Así es que la coalición tiene siempre una doble finalidad, es decir, la coalición, la unidad, la de hacer cesar la competencia entre ellos para poder hacer una competencia general contra el capitalista. Si el primer fin de resistir no ha sido más que el sostenimiento de los salarios, a medida que a su vez los capitalistas se reúnen con la idea de represión, las coaliciones, en principio aisladas, se organizan en grupos, y frente a todo el capital reunido, la defensa de la asociación se hace más necesaria para ellos incluso que la del salario. Bueno, con esta reflexión acabo mi intervención y cedo la palabra a los trabajadores de Coca-Cola Lucha, por ejemplo. ¿Seguimos ese orden? Vale. Buenos días a todos. Y primero, pues,
Es un orgullo estar en Asturias y estar con vosotros. Ayer estuvimos en Mieres y hoy en Oviedo. Cuando los compañeros Alfonso y Eva fueron por primera vez al campamento y nos plantearon el tema de llevar a páginas lo que habíamos vivido, lo que habíamos sufrido, lo que había sido nuestro conflicto, pues fue fácil aceptarlo porque hubo una predisposición y una simbiosis de dónde participas, desde el ámbito de la clase obrera, de la ideología, y por lo tanto aceptamos la propuesta. Y bueno, pues había que elegir por dónde empezábamos a presentar el libro, y evidentemente lo venía comentando con el compañero en el coche según veníamos. Podíamos haber elegido Madrid, pero si hubiéramos elegido Madrid, pues probablemente con la cantidad de municipios grandes que hay, hubiéramos terminado agotados y no sabemos si hubiéramos llegado a Asturias. Entonces, esta zona tiene un sentir especial para todo aquel que se sienta clase obrera. La minería, las luchas, y por lo tanto estuvimos de acuerdo en aceptar como Asturias, barajábamos evidentemente León, Asturias, el inicio de la presentación de este libro. Y ese es el motivo por el que hemos comenzado aquí. Yo estoy de acuerdo con el planteamiento que ha hecho Juan y con la breve lectura que nos ha expuesto, porque aquí al final lo que estamos planteando es la historia y la lucha de nuestra vida, de la de nuestros padres, de la de nuestros abuelos, la que recientemente pues, somos capaces de tener en nuestra memoria, no sobre el papel, y es la discusión y la pelea del capital-trabajo. Es de lo que estamos discutiendo. Es verdad que estamos viviendo una falsa democracia del bipartidismo, donde por los medios de comunicación y todas las herramientas alternativas que tienen, pues nos intentan domesticar nuestra mente y nuestra cultura de qué es lo bueno para nosotros y cuál no es lo que nos conviene. Y eso, en definitiva, es lo que hemos sido capaces, los trabajadores y las trabajadoras de Coca-Cola, de romper. Cuando nos preguntan cómo lo habéis hecho posible, pues simplemente porque decidimos un día, y ahora explicaré brevemente el resumen de lo que es nuestro conflicto. Lo intentaré hacer un poco más resumido porque tenemos que participar muchos más compañeros y compañeras que en el día de ayer. Pero eso es en definitiva lo que nosotros, la primera decisión que los trabajadores de Coca-Cola Lucha, las trabajadoras, fuimos capaces de romper. Que no decidiera la sociedad, el sistema y la patronal por nosotros, y que nosotros mismos decidiéramos qué es lo que queríamos hacer con nuestro futuro y con nuestro trabajo. Esa discusión nos lleva al día 22 de enero, que ya conocéis, donde el despropósito del icono del capital americano, como es Coca-Cola, pues presenta un ERE a nivel estatal en este país, donde bueno, se remonta a un proyecto de Atlanta, el propietario de la marca, donde en el 2020 pues, tiene un proyecto que la parte de beneficios que no viene en la época de la crisis por el aumento de las ventas y de la logística o de la producción, pues evidentemente el capital tiene que buscar sus rendimientos por la vía de la deslocalización, el abaratamiento de los salarios, la precariedad, la deslocalización de la empresa, la reorganización, los recortes en general. Por lo tanto, se anuncia el cierre de nuestra fábrica en Fuenlabrada, a otras 3 más que ya conocéis, que son la de Coyoto, la de Asturias, la de Palma de Mallorca y la de Alicante. Bueno, pues cada trabajador somos empresas diferentes, son franquicias, trabajamos para la misma marca, pero evidentemente las 7 empresas que había en España completamente diferentes. Fuenlabrada era la fábrica más grande que había en ese momento, entonces a nadie se le pasa por la imaginación, pero no la fábrica más grande, sino la que más innovación en los últimos años tenía, la que la media de edad era más joven, la que más inversión a nivel industrial y formación había recibido, y bueno, pues nadie se imaginaba cómo la propietaria de la marca pues cierra la joya de la corona, como así lo calificaba alguien en 2013. También por el hecho de tener un músculo sindical y ser una sección sindical fuerte y batalladora, algo fundamental en la vida ordinaria, pero que no lo descubrimos
y los trabajadores pasamos por alto. Cuando hay un trabajo de los comités de empresa y se busca la afiliación, parece que lo único que se busca es el interés de la cuota mensual para un beneficio de la organización. El trabajador no es capaz de asimilar hasta que llega un conflicto y se tiene que enfrentar a ese conflicto verdaderamente para qué sirve la afiliación, que no nada tiene que ver con pertenecer a una organización y pagar una cuota, sino la defensa colectiva y solidaria, como bien apuntaba Juan, de nuestros derechos. Bueno, pues ese trabajo nosotros le teníamos hecho y sabíamos que cuando en las primeras asambleas planteamos a nuestros compañeros y nuestras compañeras no asumir el despido, no asumir la cantidad de dinero que nos daban, un dinero donde en otros territorios a las primeras de cambio se lanzaron a por ello, nosotros hicimos un trabajo pedagógico en las asambleas, porque parte de este conflicto, si también ha sido posible, ha sido gracias a esas asambleas diarias y a ese trabajo pedagógico que hay que hacer con las compañeras y los compañeros. De poco sirve que te pongan una indemnización de un despido en tu cuenta bancaria si eso tiene el recorrido para alimentarte a ti o a tu familia un año o dos. Estamos hablando de un mercado laboral donde cualquiera que tiene 45 años es un despojo en el mercado laboral. Fuera de esa franja de los 45 años por debajo, el mercado laboral es un mercado de reparto, que es lo que viene desde la Unión Europea, y por lo tanto el trabajo que hay, repartirlo con los minijobs, con las jornadas parciales en nuestro país, para que todo el mundo tenga un reparto de trabajo, pero al final es instalarse en el reparto del dinero, en el reparto de la precariedad y repartirnos el salario entre todos. Con eso hicimos un trabajo día a día, psicológico y pedagógico, donde se le explicaba a los compañeros lo que suponía el referente de ir más allá de un año o 2 años de lo que era el impacto del ERE y lo que había que afrontar con posterioridad. Bueno, pues eso al final, y con un ejemplo por parte del comité de empresa, porque también la otra decisión importante, cuando nos preguntan cómo fue posible arrancar un campamento, consolidarlo y llevarlo adelante, pues nos convertimos en un ejemplo. Había que romper los estándares que había hasta el momento. Los típicos comités de empresa, los típicos representantes de los trabajadores que sufren un ERE, se van como todos a casa y al final se produce una ruptura entre lo que es la patronal y el empresario hacia los trabajadores. Los trabajadores que son despedidos de repente no tienen el vínculo con la empresa y no reciben información, no saben cuáles son los pasos que tienen que acometer, no saben los pasos que tienen que dar, y para eso están las empresas y las multinacionales, donde por los canales alternativos a través de la empresa te dicen que no se puede luchar, que tienes que asumir las cuantías indemnizatorias, que es lo que marca la ley, que aunque luches no vas a tener más de lo que te marca la ley, y por lo tanto hubo que poner herramientas en marcha para destruir esa falsedad y por lo tanto llegar a los compañeros a cuál era la situación final del ERE y donde las familias se instalan. Al final se consigue arrancar el conflicto, el día 22 de enero se anuncia el cierre, nos cierran las fábricas y bueno, pues llevamos a una situación donde Coca-Cola en Lucha, que nace a nivel estatal, solo tiene un recorrido de 15 días. A los 15 días, pues los compañeros de Asturias, de Palma y de Alicante nos abandonaron y nos dejaron solos. Por lo tanto, desde el mes de enero, Coca-Cola en Lucha es Fuenlabrada. Fuenlabrada evidentemente sufre el impacto. Estamos hablando de un centro de trabajo con 589 puestos directos y aproximadamente eso daría trabajo, en no jornadas completas, a 1000 familias más, porque estamos hablando de una factoría como la de Fuenlabrada, estamos hablando de personal contratado, transportistas, etcétera, etcétera, que a lo largo del año vive de esa factoría. Estos 589 puestos directos, también entenderemos por qué nos quedamos 238 trabajadores. De los 589 pertenecen a la industria 400 aproximadamente. El resto es administración, estructura de mandos y comercial. Y aquí hacemos un primer análisis de qué es lo que pasa. Y es un poco lo que planteaba también Juan en el inicio, el tema de lo que es el ser la propiedad de tu trabajo. Al final el comercial no tiene interlocución, no fomenta el compañerismo, no se siente solidario con el conjunto de los compañeros, se monta en su coche y al final hace su trabajo diario y tal. Al final eso nos lleva a ver cómo la personalidad egoísta de la persona hace que de Fuenlabrada todo el departamento de comercial, prácticamente salvo 11 compañeros, directamente
aceptan las ofertas voluntarias de la empresa, igual que había ocurrido pues, en el ámbito territorial en el resto del país. Y sin embargo, se produce, bueno, ya ni que decir, tiene el ámbito de la estructura de mandos, etcétera, y de la parte de administración. Y sin embargo, se produce el nexo de unión fuerte de la defensa de la industria de esos 400 trabajadores aproximadamente. Quedamos 238 trabajadores. ¿Por qué quedamos 238 trabajadores y trabajadoras? Porque es la parte que se había hecho del trabajo sindical y de concienciar a la gente. Y de ahí sale Coca-Cola en lucha con los 238 compañeros y compañeras que somos. Me hacía también un apunte el compañero en el coche según veníamos para acá de Mieres, y claro, Coca-Cola, igual que la mayoría de las empresas, es una empresa patriarcal, y por lo tanto, para que entendáis, solo 6 compañeras de las 238 han quedado. ¿Y por qué solamente hay 6 compañeras trabajadores? Porque en el ámbito de la industria casi no había mujeres. Teníamos compañeras, sí, pero en el ámbito de la administración, en el ámbito de la parte de la estructura de mando, pero en la parte de la industria no. Bueno, pues pasamos esa fase del 22 de enero y viene la batalla, aparte de lo que es el trabajo diario. Ni que decir tiene que batallábamos contra un icono imperialista donde sabíamos que desde Sintel no había habido un conflicto mediático importante que hubiera sido positivo y como herramienta para la clase obrera, y nosotros decidimos que íbamos a luchar por nosotros y por nuestras familias, pero también si era positivo y al final conseguíamos el objetivo, porque sabíamos que al final, aunque perdiéramos en la vía de la justicia, la indemnización la íbamos a tener igual, solo que la íbamos a recoger de manera legal 2 años más tarde que cuando lo habían cogido otros compañeros, por lo tanto nada teníamos que perder y nuestra obligación era defender nuestra industria y nuestros puestos de trabajo. Ese planteamiento nos lleva a empezar el trabajo. Y como decía anteriormente, si hubiéramos hecho lo mismo que hacen la mayoría de los comités de empresas o de los sindicalistas, irte para casa y cuando un trabajador necesita información, atenderle por teléfono, darle la información o trasladarle la información judicial que está en trámite y por lo tanto al final se produce una desconexión. Hicimos justo lo contrario, lo inverso. Hicimos lo que se hacía anteriormente, Coca-Cola no ha descubierto nada. Hemos hecho lo que se hacía antes cuando se hacía el sindicalismo y cuando se batallaban los conflictos. Montamos un campamento a las puertas de la fábrica. Empezó por el bidón al raso, una tienda de campaña, posteriormente un toldo, hasta que convertimos una caseta con palés de manera paupérrima, donde prácticamente en la primavera del 2014 se remodeló y se consolidó para poder recibir luego posteriormente a nuestras compañeras que se incorporaron en el verano, en junio del 2014 de manera activa y que fue una corriente fresca como cuando se deshiela la nieve, porque empezábamos a notar un cierto agotamiento y además de repente descubrimos que ese aire nuevo y renovado nos pasó por la izquierda, por la derecha, nos pasó, y además hasta el punto de que incluso el comité de empresa, los compañeros del comité de empresa que quedábamos allí, nos machacaban todos los días con cantidad de propuestas, de acciones a tomar y teníamos que pararlas, era como un torbellino. Eso ha permitido a Coca-Cola en lucha el consolidarnos y llegar hasta aquí. Ha sido muy duro, compañeros y compañeras. Estamos hablando 2 años en la calle, en el frío, para batallar esa situación mediática y ese veto publicitario en las televisiones que teníamos y en la prensa. Tuvimos que empezar a preparar la estrategia. La estrategia fue estar en las calles todo el día. Empezamos en las asambleas a decir a los compañeros que nuestro trabajo era las 8 horas de jornadas que hacíamos antes en la empresa, ese era nuestro trabajo, en el campamento y en las calles. Hacíamos 2 y 3 movilizaciones diarias. Buscábamos la manera de estar con cualquier movilización que hubiera en Madrid, luego lo extendimos fuera de Madrid, pero principalmente en Madrid, para poder visualizar esa situación, pero no nos conformamos con eso. No solamente pusimos en marcha el trabajo de los piquetes, el trabajo de cómo denunciar la inspección de trabajo, que emitíamos denuncias todas las semanas, proporcionábamos todas las pruebas necesarias para que la inspección de trabajo estuviera obligada a recoger ese esquirolaje empresarial que finalmente fue fundamental para que la Audiencia Nacional
tumbara los despidos, los declarara nulo y declarara nulo también el ERE, no solamente por la vulneración de la huelga como por el esquirolaje empresarial, sino también, y ayer no lo expliqué, desde el campamento, nada más acabar la asamblea, a las 8, 8 y media de la mañana, porque las asambleas las empezábamos a las 6 de la mañana principalmente, desde allí, cuando acabó la fase de los piquetes, de la lucha de parar los camiones, de que el mercado de Madrid estuviera al 50%, como lo tumbamos durante algo más de 2 meses, también hacíamos otro trabajo fundamental. Gastábamos al media de unos 40.000 panfletos en 2 o 3 días. Todos los días salían equipos de trabajo de 4 o 5 personas distribuidas de las 238 al aeropuerto, a las estaciones, a las universidades, y por lo tanto también hacíamos reuniones de trabajo en el campamento donde hacíamos más daño a la empresa desde el momento que pusimos en marcha la actividad del boicot como herramienta para batallar con una multinacional donde evidentemente una de las cosas que le duele es la cuenta de resultados. Os podéis imaginar que uno de los mayores caldos de cultivo del consumo de las empresas de bebidas refrescantes son las universidades. Todos los días teníamos en todas las universidades en Madrid repartiendo panfletos, y así nos tiramos prácticamente hasta el mes de junio del 2014, ese 12 de junio, donde por fin salió la sentencia de la Audiencia Nacional, donde declararon la nulidad del ERE y de los despidos. Fue posible, como he explicado, gracias también al trabajo de un buen abogado, porque cuando vivimos un ERE, no solamente es necesario que tengamos un abogado técnico a nuestro lado, sino también es conveniente que tengamos un abogado que, aparte de ser bueno técnicamente, sea sindicalista. Y evidentemente ahí entra la figura de nuestro compañero y camarada Enrique Lillo. Enrique Lillo, bueno, un hombre del PC de toda la vida, no solamente cuando hacíamos las reuniones de trabajo con los miembros del comité, planteaba su estrategia desde el punto de vista judicial, sino que también convalidábamos las acciones desde el punto de vista sindical. Él nos iba marcando los referentes a los que nos íbamos o nos podíamos encontrar, porque otra de las realidades que había que plantear a los compañeros es que luchar, nadie logra una victoria de máximos, por lo tanto luchar tiene un precio, y cuando la victoria la obtienes nunca es del 100%. Había que marcar que llegar al Tribunal Supremo era una referencia de 2 años, todos los compañeros y las compañeras que estaban en la lucha sabían que era una batalla, y por lo tanto tenían interiorizado perfectamente que este no era un recorrido a corto plazo. Obtuvimos la sentencia del 12 de junio favorable, y a partir de ahí sí que teníamos claro que esa sentencia, que se producía en nuestro país por primera vez, había muchas sentencias de nulidad de manera individual o de manera reducida, hasta 3 o 5 trabajadores, pero no una anulación de un despido, y era por vulneración de huelga. Por lo tanto, al ser por vulneración de huelga, el criterio del Constitucional, y que nosotros hacemos nuestro, porque es el criterio de nuestro compañero Enrique Lillo, es que el Constitucional plantea que la nulidad de los despidos, cuando viene dada por vulneración de derechos fundamentales, no son modificables ni canjeables, se tienen que reponer en sus estrictos términos, porque si no, por lo tanto, se produce la vulneración de ese derecho fundamental, no se repone el daño y por lo tanto no da cumplimiento al 24 que mandata de la tutela judicial de la Constitución española. Bajo ese prisma, y con un cierto agotamiento de trabajo, como decía anteriormente, llegamos a ese verano del 2014, donde convertimos nuestro conflicto laboral, que ya venía en parte algo social, en un conflicto sociolaboral. Sí que tenemos claro que ya tenemos la parte de la sentencia judicial ganada, además queremos que esa sentencia se siente firmeza, queremos llegar al Tribunal Supremo, y queremos llegar al Tribunal Supremo para que no sea una herramienta solo de los trabajadores de Coca-Cola en lucha, sino que esa firmeza de esa sentencia sea utilizada como herramienta para el conjunto de la clase obrera, que cuando pueda obtener una sentencia favorable por vulneración de derechos fundamentales, evidentemente tenga un recorrido y una protección judicial como la hemos tenido nosotros. Preparamos en marcha ese conflicto social, y ahí es cuando empezamos a preparar, ya con las compañeras, facilitándonos mucho el trabajo, la cantidad de reuniones diarias que tenemos con organizaciones sindicales, con organizaciones políticas, colectivos de cualquier clase, para empezar a montar lo que es la lucha social y hacer verdaderamente daño a Coca-Cola e intentar doblegarla. A partir de ahí salimos a las calles con una frecuencia inferior,
pero obtenemos otros réditos. De repente la patronal descubre cómo en verano todas las fiestas patronales, las casetas, ayuntamientos, ponemos en marcha todas las mociones de censura del boicot a los productos de la marca Coca-Cola, que nada tiene que ver Coca-Cola, si son muchos más, y por lo tanto le empezamos a endosar al capital un daño inesperado. Ellos creían que nosotros éramos unos trabajadores y trabajadoras donde íbamos a caer como piezas maduras en el conflicto, y de repente descubren que todas las herramientas y alternativas que ponen en marcha, ninguna da sus frutos, y que aguantamos como espartanos y espartanas, como empiezan las compañeras a plantearse la definición. Nos consolidamos, empezamos a recibir un apoyo importante de muchas agrupaciones políticas y de colectivos. Sabemos que manejábamos un tempo que también en los conflictos, que eran elecciones sindicales, elecciones electorales, desde las europeas, las autonómicas y las generales que venían. Bueno, este país es así, tiene esa cultura contradictoria, y sabemos que los políticos se acercan a los conflictos cuando hay un interés común de utilización, y por lo tanto también lo supimos gestionar. No quiero pasar por alto que es fundamental, evidentemente, en esta puesta en marcha del conflicto y consolidación, las organizaciones políticas de clase. No me gusta hacer referencia alguna, porque para que nadie se sienta fuera o más valorado que otras, evidentemente siempre arrancamos con las mismas, las de siempre. Fue con el PC, fue con Izquierda Unida. Hubiera sido imposible arrancar un conflicto social en la manera mediática que hemos arrancado si no hubiera sido por las bases del PC y por las bases de Izquierda Unida. Izquierda Unida en el ámbito de municipal fue un sostén importante a nivel de infraestructuras y a nivel de apoyar en todas las medidas y herramientas posibles cuando se vive un conflicto. Para que os hagáis una idea, durante todo el proceso de las elecciones europeas, en todos los actos que había en Madrid, los trabajadores de Coca-Cola en Lucha estábamos con nuestros 5 minutos de difusión. Eso permitía llegar a la prensa, permitía llegar a las televisiones donde se nos vetaba. Bueno, pues eso al final lo compran otras organizaciones políticas, y al final se extendió y se consolidó. Para que entendáis un poco cómo ha sido posible mantener esa situación. Con eso llegamos vamos resumiendo, con eso llegamos a noviembre. En noviembre de repente sale el primer auto de la Audiencia Nacional, y de repente la empresa cumple la sentencia, pero la cumple como le viene en gana, o sea, que no la cumple directamente. Y nosotros teníamos que estar readmitidos en Fuenlabrada, en nuestro centro de trabajo, y cuál es la sorpresa, que en noviembre, a finales de octubre, nos llega una carta donde nos readmiten en Barcelona, en Valencia, en Málaga, en cualquier otro sitio donde ha dictaminado la justicia. Y ahí evidentemente empieza otra vez el trabajo pedagógico de asambleas diarias. Se reactivan otra vez las asambleas diarias. Lo que ha funcionado no hay por qué desecharlo, hay que ponerlo en marcha, y otra vez tienes que empezar a explicar, como miembro del comité de empresa, a los compañeros cómo es posible que llevas casi un año luchando, que la justicia te ha dado la razón, que la empresa no lo cumple, y que después de un año, sabiendo que tienen una readmisión en su puesto de trabajo, le mandan y le trasladan geográficamente a su familia. Tienes que afrontar en las asambleas que no lo haga, que no cometa ese error, que aún incluso arriesgándote, cuando decían los compañeros, es que y si me despiden porque no me incorporo allí, es algo ilegal, no es lo que ha dictaminado la justicia, y otra vez tienes que poner en marcha asambleas diarias para consolidar eso que ya estaba consolidado. Bueno, de repente en esa situación se produce, nos quitan las prestaciones por desempleo, porque la empresa nos ha mandado una carta de readmisión, pero nosotros no nos hemos incorporado, y por lo tanto dejamos de percibir el paro, el dinero del paro, y dejamos de percibir el salario, porque la empresa no nos paga porque no nos hemos incorporado. Y así nos tiramos hasta febrero, esos 4 o 5 meses largos, sin prestaciones por desempleo y sin salario. Y aún así la empresa se da contra la pared, se da cabezazos, y no comprende cómo es posible que nos derroque, y cómo es posible que no rompa la unidad y ese nexo de unión que se ha fomentado. No lo rompe porque, entre otras cosas, cuando en el verano del 2014 a los 238 compañeros y compañeras que hemos quedado despedidos,
se incorpora ese aire fresco, como os decía, de nuestras compañeras y de nuestras familias. Creamos una gran familia de casi 500 personas y por lo tanto la compañía lo que veía, incluso los medios de comunicación lo que veía es que en vez de decrecer el conflicto de Coca-Cola cada vez crecía gracias a esa decisión. Eso lo conseguimos porque ha tenido mucho coste en lo personal. Era muy difícil abandonar a tu mujer, abandonar a tus hijos en tu casa durante 5 o 6 meses porque estabas viviendo en el campamento, porque durante esos 5 meses vivíamos en el campamento hasta que empezamos la rotación de turnos, pero eso se resolvió gracias a que una vez que las incorporamos, ellas mismas en los primeros días comprendieron lo que hacíamos, comprendieron lo que estábamos defendiendo, incluso cogiendo el estandarte y siendo trabajadoras activas más y participando más en las redes y por las vías de la movilización que incluso lo que nosotros ya estábamos dispuestos a aportar. Esa consolidación y tener ya a las compañeras dentro del conflicto, pues al final produjo un nexo de unión donde unos a otros al final era fácil apostar y que nos teníamos que mantener en esa decisión colectiva que habíamos apostado y fue fácil salvar esa situación. A partir de febrero del 2015, ya sí, la Audiencia Nacional saca un nuevo auto, declara irregular la readmisión que ha hecho la empresa de trasladarnos geográficamente y le concreta a la empresa y le dice que nos tienen que readmitir en Fuenlabrada porque su decisión es irregular. A partir de ahí llega el tan esperado salario que nos permite, pues evidentemente, seguir subsistiendo y consolidar el conflicto y seguir haciendo ese recorrido marcado desde los primeros días hasta el Tribunal Supremo, que la sentencia fuera firme y por lo tanto recuperar de manera efectiva nuestro centro de trabajo y nuestro salario. Ayer por la noche me comentaba un compañero, y por eso modifico un poco el análisis de ayer, y me decía, pero ¿cómo es posible que si 5 meses sin salario, sin paro, sin una manera, hayáis subsistido? Ese trabajo pedagógico que cada asamblea se convertía en un pequeño debate, pero que la suma de las pequeñas reflexiones y aclaratorias para las vivencias que estaban teniendo mensualmente cada compañero y lo que sufría en el ámbito familiar, y esa pedagogía iba salvando esas pequeñas piedras que hacía del camino, que hacía sortear todos los obstáculos. Evidentemente, nosotros, como cualquier persona que es despedido en un ERE, recibe una cuantía de indemnización. Evidentemente. Ahora bien, si tú coges la cuantía de indemnización, pequeña o grande, y la utilizas para subsistir, cuando te han dicho que vamos a un objetivo de 2 años, y si se produce la nulidad, porque perfectamente creíamos que era ilegal el ERE presentado por Coca-Cola, y por lo tanto se iba a declarar nulo, la indemnización había que devolverla. Cuando un trabajador, después de hacer el recorrido durante 2 años, y obtiene una sentencia firme del Tribunal Supremo, se tiene que incorporar, lo primero que tiene que hacer es devolver la indemnización. Si el trabajador no devuelve la indemnización, él mismo se autodespide. Y entonces eso era incompatible. Ese trabajo pedagógico de los que habíamos quedado por recuperar nuestro puesto de trabajo y nuestra industria, tenían claro que había que subsistir, pero tenían claro también que en cualquier momento tenían que devolver la indemnización. Y por lo tanto, eso originaba otro problema. Las hipotecas había que pagarlas. Las separaciones se estaban produciendo, los problemas psicológicos y visitas a los psicólogos, a los psiquiatras, como en cualquier conflicto, se estaban originando. Y por lo tanto, ahí pues evidentemente la caja de resistencia, las cajas solidarias en el conflicto entran a ser una parte importante para mitigar esos conflictos individuales y personales y de manera solidaria, donde había que ir taponando esas situaciones personales para que no se pudiera originar un estallido colectivo. Bueno, para que os hagáis una idea más de un trabajo pedagógico que hemos hecho lo que son los representantes del comité y luego, evidentemente, un nexo de un colectivo de 20 o 30 compañeros que han estado permanentemente poniendo también su vida personal al apoyo porque si no hubiera sido imposible hacer todo esto entre 9, y al final una organización de 20 o 30 personas muy coaccionadas que llega al conjunto pues, de las 400, 500 personas que éramos Coca-Cola Lucha desde el ámbito de las familias. Ese es el desarrollo del conflicto muy resumido de Coca-Cola Lucha. Llegamos al 15 de abril y el Tribunal Supremo ratifica de manera íntegra
la sentencia de la Audiencia Nacional y además no entra a discutir si valida el grupo laboral, si no valida el grupo laboral, porque es nulo por vulneración del ejercicio de la huelga del derecho fundamental. Y por lo tanto dictamina que nos tiene que reincorporar. Pues bien, aún así, evidentemente Coca-Cola plantea una nueva batalla, aparte de las que en el desarrollo de ese recorrido durante ya año y medio plantea, incluso vuelve a abrir una nueva negociación con la figura de Pimentel, como salió publicado y habréis oído. O sea, no estaba dispuesta a negociar el capital cuando es el periodo de consultas. Otra cosa que tenemos que tener claro los sindicalistas cuando tenemos un periodo de consultas: ¿por qué tenemos que firmar un ERE cuando es una destrucción de empleo? El único ERE que yo personalmente creo que los representantes de los trabajadores es una profesión, y por lo tanto los representantes de los trabajadores no estamos para despedir a ningún compañero, ni para destruir las empresas, ni para cerrarlas. Para eso está el capital. Y por lo tanto yo creo que los únicos EREs que nosotros estamos validados y que unas elecciones sindicales nos valida para firmar un ERE es aquel que es voluntario. Aquel que es voluntario donde el trabajador, porque haya creído que su consolidación de final de etapa laboral está concluida y recibe una incentivación por parte de la patronal, donde es un acuerdo entre las partes, ese creo yo que es el único ERE donde los representantes de los trabajadores podemos convalidar. Y por lo tanto todo este tipo de trabajo se había hecho. Y llegamos a ese 15 de abril y la empresa incumple y no nos readmite. Desde el 15 de abril del 2015 hasta el 7 de septiembre del 2015 no se producen las primeras readmisiones en el centro de trabajo de Fuenlabrada. Y hay que seguir trabajando y hay que seguir luchando. Ya habíamos llegado al Tribunal Supremo, ya habíamos conseguido el objetivo, teníamos sentencia firme, pero aún así la empresa no lo aplicaba. ¿Por qué? Porque la empresa volvía a insistir y a machacar con un macho pilón en el mismo sitio en la parte de la debilidad psicológica de la persona para hacer ver a los compañeros y a las compañeras de que aunque habías tenido una sentencia firme no se iba a cumplir, y por lo tanto seguían introduciendo la misma oferta voluntaria y económica que empezaron en enero del 2014 para que la volvieras a coger, porque a través de los medios de comunicación y a través de los canales alternativos diciendo has ganado y aún así no te voy a readmitir. Pues tuvimos que seguir con la movilización social, tuvimos que seguir haciendo ruido, tuvimos que seguir defendiendo la cohesión del conflicto, creernos que era posible, creernos que la lucha merece la pena, creernos que éramos clase obrera, creernos que teníamos que hacer lo que correspondía y llevarlo hasta el final. Y así es lo que hemos hecho, compañeros y compañeras, lo hemos llevado hasta el final. El día 7 de septiembre, finalmente, obligamos a la Audiencia Nacional, porque también hay una convivencia de la ilegalidad en nuestro país por parte de la justicia, porque no es normal que una Audiencia Nacional, desde el día 15 de abril del 2015, con una sentencia firme del Tribunal Supremo, no obligue hasta el 30 del 9 de septiembre del 2015, de manera obligatoria, a la empresa que se produzca la readmisión en el centro de trabajo. Esa convivencia de la justicia con el capital es evidentemente para derrocar un conflicto que ha vivido, que ha sido una victoria y que se ha consolidado. ¿Y por qué? Porque el capital, el Poder Judicial, no podía permitir que el triunfo de Coca-Cola se convirtiera en una herramienta y en una difusión para que el resto de estallido de los conflictos que se estaban produciendo tomaran el mismo reflejo y tomaran el mismo camino. Vodafone, Correscales y todo lo que se estaba desarrollando. Y por lo tanto tenían que vencernos y tenían que conseguir doblegarnos de alguna manera. Pues ante eso nosotros aguantamos y resistimos. Bueno, me imagino que habréis visto los vídeos de la entrada con el grito de viva la lucha obrera. Recuperamos, habréis visto la entrada de nuestro compañero Daniel, me parece que viene una de las fotos dentro del libro, con los dos niños de la mano, todos al grito que viva la lucha de la clase obrera, entrando hasta ese torno de nuestra fábrica. Incluso pasado ese torno de la fábrica, seguíamos los primeros días, 15 días de formación, estábamos en formación, allí no había mando que se atreviese a tosernos, estábamos por donde estuviéramos, por todos los recintos de la empresa, seguíamos gritando que iba la lucha de la clase obrera, no había ni un gerente ni un director que se atreviese a pisar la fábrica,
en ese momento teníamos el sentir, íbamos en volandas en las nubes, en ese momento teníamos el sentir, la fábrica era nuestra, hiciéramos lo que hiciéramos, nos lo habíamos ganado desde el ámbito social, exterior. Además, así se nos reconocía, porque otra de las cosas que nosotros hemos vivido en este conflicto es que no somos capaces de valorar desde dentro lo que desde fuera se valora, porque claro, estábamos hablando del pacto social, del diálogo social, casi 2 décadas donde no había capacidad desde Sintel, y eso a mí sí que me gusta hacer una reflexión aclaratoria, y es, ojo, tenemos multitud de compañeras y compañeras que están batallando y algunos 5 años, pero no llegan al nivel de difusión, no se sabe en ningún lado, no tienen la capacidad, no significa que no hay batallas todos los días, pero no nos sirven como herramienta para el conjunto de la clase obrera para vender una herramienta y ver que luchar es posible. Bueno, estamos dentro de nuestra fábrica, una fábrica que estaba en fase de desmantelamiento, que se ha conseguido porque hemos estado durante 2 años las 24 horas del día protegiendo el centro de trabajo. Comprenderéis por qué solamente han sido readmitidos los 238 compañeros y compañeras de Fuenlabrada, cuando la sentencia daba opción a los 821 despedidos a volver a la empresa. Nuestros compañeros de Coyoto, aquí en Asturias, han obtenido la misma sentencia que nosotros. Podían haber retornado a sus puestos de trabajo, pero cometieron un error, igual que los de Alicante, igual que los de Palma. Se fueron a su casa. La batalla duró 15 días. No defendieron su centro. La empresa lo desmanteló. Nuevamente, en la aclaración y en la ejecución del auto de la Audiencia Nacional, cuando se producen las readmisiones, la empresa solo ha podido reincorporar a los trabajadores de Fuenlabrada porque el centro estaba operativo. Los otros centros, como estaban desmantelados y no existían, no se podía producir la readmisión, aunque se tenía que cumplir la tutela judicial del 24, como he dicho anteriormente. Y ahí entramos en la ley reguladora de la jurisdicción de lo social, esa que regula pues, las sentencias de la justicia. Y entonces la empresa y la Audiencia Nacional aplican el 286 la extinción, o sea, convertir una sentencia de nulidad en una extinción improcedente. Y al final, después de tener una sentencia de nulidad, se tienen que ir a la calle porque su centro de trabajo no existe. Y por lo tanto tenemos que tener claro que cuando luchamos tenemos que tener claro el objetivo, por qué lo hacemos, cuál es la referencia, por qué luchamos. Y nosotros hemos estado 2 años luchando por las calles de Madrid y fuera de Madrid, que queríamos nuestro puesto de trabajo. Hoy tenemos un puesto de trabajo. No es el mismo que teníamos, porque todavía hoy nuestro compañero Enrique Lillo ha registrado el recurso de casación al Tribunal Supremo, donde la empresa nos ha readmitido nuestro centro, sí, pero aún no en las mismas condiciones que estábamos con anterioridad. Es verdad, tenemos nuestro salario, el salario y nuestro convenio colectivo es lo primero, aparte de lo que es nuestro trabajo, para poder subsistir y poder vivir. Y por eso sigue el conflicto, porque hoy en día todavía estamos pidiendo la revocación del auto de la Audiencia Nacional al Tribunal Supremo para que se cumpla la tutela judicial efectiva. Pero estamos en nuestra empresa y tenemos nuestro salario, y por lo tanto, para dar la palabra al resto de compañeros o que empiecen las lecturas, a mí me gustaría plantearos muchas más reflexiones. Hoy en día seguimos diciendo que hay otros productos alternativos a los de la marca Coca-Cola, porque la sentencia no se ha cumplido en sus estrictos términos. ¿Que hemos vencido al icono americano? Sí. ¿Que hemos vencido al capital? Sí. ¿Que tiene que ser una herramienta para la utilización de todos? También. Pero todavía queda parte de esta pelea que la vamos a dar. Aunque tengamos que ir al Constitucional, sea 3 o 5 años, vamos a ir al Constitucional. Y por lo tanto, como la justicia no ha cumplido con su obligación, como la sentencia en su totalidad no se ha cumplido, nosotros decimos que todavía hoy hay otros productos alternativos a los de la marca Coca-Cola. Gracias, compañeros y compañeras, que viva la lucha de la clase obrera. Tanto en poco tiempo. Me parece para dar intervenciones que tome la palabra Cristina Pontón, ¿vale? Bueno, buenos días a todos. Yo procuraré ser más sintética, además es que tú lo tienes mucho más reciente, ¿no? Y esto es como un parto.
cuando lo tienes muy reciente, el dolor es mucho más intenso. Yo procedo también de un conflicto, aunque ahora, bueno, según me presentó él, también soy la portavoz de Izquierda Unida en el Grupo Municipal de Oviedo, pero como dice un compañero del Grupo Municipal, a mí no me sacaron de un laboratorio, me sacaron de un encierro, concretamente. El conflicto nuestro duró mucho tiempo, porque estuvimos en conflicto durante unos 4 años, y nosotros fuimos, como vosotros, aprendiendo sobre la marcha, pero hay una cosa que es fundamental, y tú mismo lo acabas de decir, y es algo que yo tengo muy claro desde un principio. Cada vez que hay un conflicto tiene que haber una acampada, tiene que haber un encierro, tiene que haber algo que cohesione a los trabajadores, que no se conocen absolutamente de nada, porque tú realmente llevas trabajando con tus compañeros 8 horas al día durante X años, pero no lo conoces de nada, no sabes cómo piensa, no sabes cómo siente, y así es imposible cohesionar. Y si no se lleva a cabo una convivencia, es muy fácil que la empresa, el empresario, la patronal encuentre una brecha por la que meterse para desarmarte. Nosotros, bueno, aprendimos a tortas, porque la primera vez que nos presentaron un expediente de regulación de empleo éramos casi, éramos más de 200 en la empresa. Y en un primer momento el despido era para 47 personas. De esas 47 personas, tuvimos un asesoramiento que para mí fue deficitario, y como tú muy bien explicabas, es que además es curioso de ver cómo la mecánica siempre es la misma, ¿no? Y que se repite una y otra vez, da igual dónde esté la empresa, da igual a qué sector pertenezca, da igual todo, la mecánica siempre es la misma. Se instó a esas personas, se hizo un proceso de negociación, y a esas personas se les instó a coger la indemnización, que era muy suculenta, y mejor que esto no vais a tener nada, y la reincorporación es imposible porque estamos en un periodo de pérdidas, con estas pérdidas es imposible mantener el puesto de trabajo, y esto es lo mejor que vais a conseguir. En nuestro caso, en ese primer ERE, quien os echó a vosotros y quien diseñó el vuestro fue quien nos defendió a nosotros, que fue Sagardoy Abogados. Sagardoy Abogados no defiende nunca, jamás, a un comité de empresa. Fue a través de un compañero que tenía, acababa de salir la ley de la reforma laboral, la habían hecho ellos, y fue a través, pues, de un enchufe que asumieron que sí, que nos iban a echar una mano y que nos iban a llevar el tema. El tema se solucionó, bueno, firmamos con acuerdo, y yo es algo que me cuesta mucho trabajo decir, porque tengo que reconocer que firmé el despido de 47 compañeros. Y eso es algo que nunca que no me va a dejar la conciencia tranquila. Tampoco fue algo que yo deseara, fue que ellos no quisieron luchar. Y ellos votaron que querían la indemnización, y con la indemnización se fueron a su casa. Aún así, es una empresa del sector público, parecida, por no decir igual, al Reconquista. La división de accionariado es la misma, es el 51% del Principado. Es decir, nosotros luchábamos además contra la administración, que era nuestra patronal. Y en aquel momento encontramos donde agarrarnos, pese a haber cerrado el ERE con acuerdo. Se nos había quitado la paga de Navidad y se nos había ocultado durante el periodo de negociación. Y yo creo que hubo un cierto arrepentimiento de la propia gente que había firmado, que quería el dinero, porque eso se llevó adelante. Y el Tribunal Superior de Justicia de Asturias nos dio la razón y se tumbó ese ERE. Pero, como de todo hay que aprender, la gente no toma conciencia de lo que es. Y era una sentencia de nulidad. Y ninguno de los 47 quiso volver. Y a mí eso es un hecho que me dejó sorprendida, y que quizá haya sido lo que me haya ayudado después a seguir adelante, y con esa carga de haber firmado los 47 despidos de los 47 compañeros, que luego con la nulidad en la mano no quisieron volver. Después de eso vinieron otro expediente, esta vez de regulación temporal, 6 meses. Después de eso otro expediente de regulación temporal de otros 6 meses. Y ya el golpe de gracia fue hace 2 años, que ya en el momento que pudieron nos metieron el siguiente de extinción para 38 personas. La empresa en la que yo trabajaba o volveré a trabajar es del ámbito de la construcción, es una empresa constructora. Entonces es un sector que, como todos sabemos, es absolutamente masculino. De los 38 trabajadores que despidieron, solamente 3 éramos mujeres. Despidieron, además,
a la mayor parte del comité. Es decir, teníamos un comité de empresa que estaba formado por sindicalistas de verdad y por unos cuantos que estaban puestos ahí por la empresa. Entonces, en ese momento, y como ya veníamos de las 3 experiencias anteriores que se dicen pronto, que son una extinción y 2 regulaciones, ahí ya vimos claro que había que o morir o matar, o sea, no cabían medias tintas. Y la empresa tenía algo que era muy, muy suculento, que yo no sé si conocéis vosotros los que sois de fuera, Oviedo, tenía un edificio enorme de 9 plantas en la Cayuría, que quería vender para supuestamente facilitar la permanencia y la viabilidad de la empresa. Y entonces un buen día pues nos levantamos y decidimos que íbamos a vivir ahí una temporadita. Y ahí nos metimos y desde ahí establecimos la central de operaciones. Y fue ahí donde realmente nos dimos cuenta de que esa cohesión es necesaria, de que la convivencia es necesaria, de que es necesario conocer al vecino, de que es necesario que al desayuno habláramos del ERE, a la comida habláramos del ERE. Era un agotamiento físico y psicológico constante, porque aunque quisieras hablar de otras cosas, y sí se conseguía, y eso fue lo que realmente cohesionó, el tema recurrente siempre era el mismo, ¿no? Y es un poco lo que tú comentas de pues tener que acabar recurriendo a ayuda especializada. Muchos compañeros tuvieron que empezar a medicarse, tuvieron problemas realmente graves. Luego el hacer eso compatible con lo que es tu vida, nuestro caso era un poco atípico, no solamente porque la empresa pertenecía al sector público, no solamente porque ya veníamos de un proceso muy largo, y mi caso concreto era muy atípico porque yo siempre que tengo la oportunidad lo cuento, ¿no? En un mundo donde también tú apuntabas que lo vuestro era muy masculinizado porque es industria, el mío pero la construcción también, ¿no? Y entonces, para facilitar que el comité de empresa, en este caso, los compañeros pudiéramos acudir a las reuniones, que en este caso pues eran en la Junta General del Principado, casi siempre con políticos y demás, pues mis propios compañeros, hombres, 35, eran los que me ayudaban. Yo estoy separada, tengo una niña pequeña, y eran los que iban al colegio, los que le hacían la merienda, los que nos hacían la comida, los que nos echaban para casa porque no querían permitir que yo estuviera separada de ella, y esas cosas pues son las que te ayudan a tirar para adelante. La verdad es que me emociono de esto muchísimo cada vez que hablo de ello, porque después de un conflicto tan gordo, la cosa salió adelante. Volvimos otra vez al Tribunal Superior de Justicia, volvimos a demandar, volvimos a ganar. Esta vez ya no fue con Sagardoy. Sagardoy en el primero recibió muchas presiones. Recibió presiones y amenazas para que se retiraran del caso. Y la verdad que nos tocó un buen abogado que no se dejó vencer. No era sindicalista, ya ves lo que era, pero bueno, no se dejó masacrar de aquella manera. En este último sí tuvimos una abogada, pero bueno, con un despacho privado, que ya sé que tenía vinculación con un sindicato, y también conseguimos sacarlo adelante. De hecho, todos, del primero al último, todos están incorporados en su puesto de trabajo, en su categoría, o sea, no se movió ni un milímetro de nadie del sitio en que tenía que estar. Durante todo este proceso de estos 3 últimos años, es lo que tú dices. Aquí yo siempre digo a los compañeros de Coca-Cola que su gran error fue no acamparse o no tomar por asalto la fábrica, porque efectivamente si eso hubiera pasado, ellos ahora estarían incorporados. Y en ese momento, porque no sé si lo habréis notado o a lo mejor es una percepción mía, ¿no? Los conflictos nunca vienen uno a uno, vienen como por oleadas, ¿no? Entonces aquí en Asturias en los últimos 3-4 años llegaron una oleada muy grande de conflictos, y la postura de los sindicatos no siempre fue la más adecuada, por decirlo de alguna manera. Entonces aquí en Asturias se gestó una plataforma, fue al principio, ahora se llama Asamblea de Trabajadores en Lucha, que está compuesta por trabajadores afectados por ERES de distintas empresas, de distinto ámbito, de distintos sindicatos, o sea, aglutina gente de comisiones de UGT, de uso, de la corriente, cada uno tiene la afiliación que tiene, y se tuvo que crear y tuvo que nacer algo así,
porque realmente si aquí, por ejemplo, Coca-Cola eran, no sé, 160 y pico trabajadores, realmente luchando estaban 7. Y lo mismo en el caso de pues a lo mejor el Reconquista, o en el caso nuestro, o en el caso del Hotel León, que son los casos que ahora me vienen a la cabeza, o en el caso incluso de Liberbank, de empresas grandes que tienen muchísimo personal, pero que luego al final, bueno, realmente esto se gestó a partir del conflicto de Tenneco. Y Tenneco siempre lo ponemos de ejemplo, pero Tenneco tuvo sus más y sus menos. O sea, yo conozco el conflicto de Tenneco desde el minuto 1, porque además fueron los que impulsaron la plataforma, y Tenneco salió victorioso en principio, pero tuvo su falta de cohesión también en muchos momentos. O sea, tampoco fue fácil, y también salieron adelante gracias a que estuvieron encerrados, y pese a estar encerrados les llegó una sentencia para que no se pudiera sacar la maquinaria, y la empresa intentó sacar la maquinaria, y gracias a que ellos estaban impidiendo, la maquinaria se quedó y pudieron volver a trabajar. Lo mismo pasó en el Hotel León en Gijón, que eran un montón de trabajadores que se encerraron en el propio hotel y estuvieron 1 año y pico encerrados, y solucionaron el conflicto gracias al encierro. El caso del Matadero Central de Asturias, que también llevan casi 2 años encerrados sin que ese conflicto se solucione, pero realmente son los que están abocados a salir victoriosos. La verdad es que no sé qué más aportar al margen ya de la experiencia, y si queréis un poco pues con respecto al grupo municipal, sí que desde ahí normalmente se ofrece apoyo y ayuda, pero bueno, eso también lo explicaste tú, no solamente en periodo electoral. Y bueno, nada, le paso la palabra al siguiente para seguir escuchando experiencias y poniéndolas en común. Pepe, por ejemplo, tú. Vale, hola. Yo soy Pepe, soy vigilante del Hospital San Agustín de Avilés. Yo soy el raro, soy el bicho raro aquí, porque yo no tengo empresa, bueno, sí tengo empresa porque trabajo para una empresa privada, pero el tema del Hospital San Agustín fue un tema diferente a todo lo que estáis hablando de ERES, de tal. El tema empezó. El Principado contrata una empresa de seguridad que van a la pela, a abaratar costes, que lo barata el Principado, y entonces contratan empresas desde el 2009, ya no es que no suban el precio, sino es que encima van bajando. O sea, el precio de la seguridad va bajando, hasta que se contratan empresas piratas, empresas que no tienen solvencia, y entran en el Hospital San Agustín el día 16 de junio del año pasado, del 16 de junio hasta el 1 de julio, esos 15 días que no nos pagan. Nos tienen que pagar el día 5, no pagan, 6 no pagan. Llamamos, ¿qué pasa? No, bueno, es que somos de Navarra, son los Sanfermines. Y, hostia, bueno, pues nada, a pagar 15 días. Este rollo, pues, no lo entiendo. Bueno, nos pagan el 18 de julio, para pagar 15 días. Raro. Bueno, el siguiente mes, en vez de pagar el día 5, pagan el día 8. Y luego pagan 2 meses bien. Hasta que llega noviembre y ya no pagan. No pagan. Pues trabajar en diciembre, con las fiestas y no cobrar, pues, bueno, pues entramos en una depresión, algunos de depresión, otros de cagalera, otros, bueno, quedamos todos de baja. No trabajamos en diciembre. Pues eso, felices y contentos por no trabajar, pero seguimos sin cobrar. Pero ni ERE, ni paro, ni nada. Entonces, en enero decidimos ir a la huelga. Hay que ir a la huelga y tenemos que, porque ya son muchos meses, son los 3 meses sin cobrar, es la paga extra, y sin poder cobrar nada de ningún sitio. Eso es lo fastidiado. Acampamos con una tienda de campaña hasta que nos la llevó el viento. Entonces pusimos unos palos y una no sé qué, a tomar por culo también, nos la llevó el viento. Y entonces ya un colega de la construcción ya nos puso unos andamios, unas lonas, y bueno, ahí ya aguantamos ya temporales.
Y bueno, nada, pues se acabó el Principado, que si lo saco subasta, que si no, que si sí, que si no. En diciembre contrata una empresa amiga del Principado y nos amenaza que o cogemos el alta o que va a poner a la Guardia Civil, a la Policía Nacional allí, y vamos a ir a tomar por culo todos. Claro, estábamos tan enfermos todos que no cogimos el alta. Con esas amenazas, pues no. Entonces, bueno, pues nada. Vuelve a salir a subasta, ahora lo voy a sacar, pero lo voy a sacar a ritmo, a paso cochinero, o sea, súper lento, todo muy lento, muy lento, muy lento. Se va solucionando, ahora no, ahora sí, bueno, llegamos a estar bastante jorobados. Sí tuvimos un apoyo impresionante de la prensa, televisión, radio, impresionante, no sé, se lo comentaba antes a Raquel, impresionante el apoyo que tuvimos de toda esta gente, de toda esa prensa que luego mueve a todos los demás, a todo el pueblo, a todo Avilés y alrededores, y nos estuvieron ayudando muchísimo. Yo creo que ahora estamos, los 13 compañeros que somos, odiamos ya la empanada y los chorizos, era todos los días empanada, todos los días chorizo. Y bueno, bebida y comida de todo índole, y dinero de la gente que nos fue ayudando. Bueno, pues, hubo partidos políticos que nos dieron dinero para poder salir del tema. Y yo digo que no tenemos empresa como vosotros, eso que, hostia, llegasteis a cobrar un poco del paro, teníais una ayuda, nosotros no teníamos absolutamente nada, salvo la ayuda de la gente. Entonces, cada uno vive lo suyo. Yo digo que pues, pasar 4 meses, con los sueldos que tenemos, pasar 4 meses sin cobrar, es muy jodido. Y pasar las navidades que pasamos, no se lo deseo a nadie. Estamos otra vez ahí, funcionando, y con apoyo de esa gente a la que nosotros, bueno, pues, los de seguridad tenemos una fama de que estamos para canear, ¿no? También, pero bueno, los enfermos psiquiátricos, ¿no? Pues, se vuelven así de aquella manera, súper agresivos, y tenemos que atarlos a la cama. Somos los malos. Nos hicieron un escrito, nos firmaron, bueno, impresionante el apoyo de ellos. Los gitanos, que van a robar, que no sé qué, que no sé cuánto, firmaron, nos apoyaron. A la gente que no dejamos entrar fuera del horario de visitas y tal, pues estaban encantados, se iban a firmar, y cuando empezamos a trabajar no nos llamábamos ninguno por nuestro nombre, éramos bienvenidos, eran todos bienvenidos, y besos, y bueno, eso al final es lo que más te recompensa, y dices tú, hostia, lo que pasé, un poco, ya. Y seguimos sin cobrar lo anterior, bueno, lo anterior ni nada, porque esta empresa entró el día 14, o sea que hasta el mes que viene seguimos sin cobrar. Entonces, pero vamos tirando, Vale. Mariano. Yo soy Dani, de Gijón Fabril, y bueno, os agradezco por dejarme estar aquí aprendiendo de esta gente, porque son casos todos muy diferentes, pero al fin y al cabo se parecen todos, ¿no? Nosotros somos una empresa muy joven, nos pilló muy de sopetón, nuevos delegados, vamos, no teníamos ni idea de todo esto, de lo de la lucha obrera y todo esto, ¿no? Yo sabía algo por mi casa, porque viví el caso de fundición modular con mi hermano, y bueno, sabemos cómo va todo esto. Nosotros nos dedicamos a la fabricación de moldes de botellas de vidrio de Coca-Cola, de todo lo que vemos por ahí, los cacharros, de todo, ¿no? De todo lo que podéis imaginar es lo que hacemos nosotros los moldes, de las botellas de vidrio. Entonces es una cosa que ahí no hay paro, ¿no? Ahí hay mucha demanda, ¿no? Nosotros teníamos la fábrica a tope de producción, vamos, no nos esperamos esto para nada. El día 8 de enero nos reúnen, llegamos de vacaciones de Navidad. Nos reúnen, estaba el director, el propietario y la abogada de la empresa, y nos comunican que se cierra la empresa. ¿Cómo se va a cerrar, no? Si está esto lleno de trabajo y tal, no nos lo esperamos para nada. Sí, nos presentan en un concurso de una liquidación total, sin negociación ninguna, nos echan a todos a la calle. En ese momento 43 estamos trabajando. Y bueno,
Se abre un periodo de consultas donde simplemente nos ofrecen 20 días por año trabajado, que es lo que nos va a pagar Fogasa, o sea, una negociación, pasa ese periodo y nosotros no queremos negociar nada. Entonces decidimos nombrar como una asamblea, ¿no? La Asamblea de Trabajadores de Gijón Fabril, donde todos los pasos que vayamos a dar va a ser todo a votación, ¿no? Todo con el apoyo de todos los trabajadores y lo que digan ellos va a misa, ¿no? Decidimos utilizar los medios de comunicación y sacar el conflicto a la calle. Vamos a ver a todos los grupos políticos, en principio el Ayuntamiento de Gijón, todo el apoyo, unos antes que otros, unos más que otros, como siempre. Empezamos por Podemos, Izquierda Unida, luego es cuando aparecen aquí los compañeros que son los que, bueno, los conocimos en la manifestación, ¿ves? Gente maravillosa que venía, nos pegaban los carteles, vamos, un 10 por ellos, la verdad. Y otra gente que no quiso aparecer. Ahí es donde ves el apoyo que hay de la gente, de los que de verdad están en esta movida, ¿no? Donde aprendes, ¿no? Pues claro, como somos nuevos no sabemos de qué iba todo esto. Es increíble, ¿no? Es una fuerza muy grande la gente que te ayuda, ¿no? Entonces decidimos hacer una manifestación. Ahí ya fue otro cambio ya en Gijón Fabril, ¿no? Vimos que estaba toda la gente con nosotros y sacándola a la calle que podíamos hacer algo, ¿no? Bueno, pues claro, como salimos a la calle, pues entonces el Principado ve, coño, estos son peligrosos, ¿no? A ver, vamos a hacer algo, ¿no? Entonces ya es cuando ya empiezan a quererse reunir con nosotros. Empezamos a conseguir reuniones, Miguel Ángel Colunga, que es el que está ahora ahí en el Principado, el secretario, ya empieza ya tranquilos, hay posibles inversores, ya empiezan a tomarnos un poco más en serio, ¿no? Ya no es un cierre y se acabó, ¿no? Como quería el propietario. Entonces, bueno, empezamos a movilizarnos, empezamos a recibir visitas por la empresa, grupos políticos, otras empresas que estaban como nosotros, como puede ser Teneco, gente que nos dio ahí su experiencia, como Vesuvius, nos trajeron dinero para un fondo de resistencia y bueno, nos aconsejaron un poco. Entonces nosotros decidimos encerrarnos en la empresa, ¿no? Como medida de un poco ahí de reivindicación, ¿no? Y a la vez para que no nos sacaran la maquinaria para poder producir, pues si nos sacan la maquinaria, pues entonces ahí ya se acababa, ¿no? Entonces bueno, ahí empieza como una nueva fase, ¿no? Seguimos encerrados, cada vez estábamos más unidos, pero bueno, el estar encerrados, vosotros lo sabéis, los nuestros a muy pequeña escala, ¿no? Porque llegamos desde el 8 de enero, ¿no? Mina un poco la moral, empieza a haber, ¿entiendes? Empieza a haber separatismos, empieza a haber cosas, la gente se cansa, y vemos que en realidad solo estamos un grupo de compañeros tirando para adelante, ¿no? Empieza a ver, como llama la gente, esquiroles, bueno, hicieron una serie de pintadas que no nos benefició nada, gente que iba por libre, haciendo las cosas un poco mal. Pero bueno, al fin y al cabo, los que estamos ahí, ¿no? Estamos ahí siguiendo luchando por lo de... El secretario general de Industria nos reúne y nos dice, hay un comprador, estar ahí tranquilinos, no metáis ruido, no volváis a salir a la calle, no os manifestéis, ¿no? A ver si se va a espantar ese posible comprador, ¿eh? Eso es. No metáis ruido, a ver si lo vais a espantar. Es ridículo, ¿no? Decidimos, ¿qué pasa aquí? Este silencio, esto no puede ser, no sabemos nada, estamos aquí mirando unos para otros, ¿qué pasa aquí? Decidimos la semana pasada cortar la carretera. Vamos a cortar la carretera, a ver si por lo menos con eso tenemos alguna contestación, ¿no? Cortamos la carretera, que éramos 4 ahí, en realidad, bueno, los que estamos. Y automáticamente a mí ya me llaman por teléfono, ya hay noticias. Ya llaman a mi sindicato, oye Dani, hay esto, tal. Bueno, ya empieza la cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que movernos, ¿no? No estar callados, ¿no? Ya ese posible comprador parece ser que está muy interesado y que está todo ya muy avanzado. Bueno, ya sabemos algo. Aunque hayamos cortado la carretera, ¿sabes? ¿Por qué? Porque salimos en la prensa. ¿Y por qué? Porque molestamos al gobierno. Así funciona. Es triste, pero así funciona, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El día siguiente decidimos ya ir a... Estaba
a tirar unos petardos ahí, a meter un poco de ruido, aquí a la Plaza España, ¿no? Y ya parece ser que algo más hay, ¿entiendes? Ya tocando nariz parece ser, es muy triste, pero es la realidad. Parece que ya vamos ya recibiendo ya más cosas ya. Y bueno, ahora estamos eso, en un punto de que no sabemos qué va a ser de nosotros, ¿no? Porque sí, te prometen una cosa, pero claro, los administradores concursales nos comunican de que al no haber ingresos en la fábrica, pues tienen que proceder ya a la extinción. Al no haber dinero no podemos cobrar, entonces se acaba, ¿no? Estamos en un punto ahora mismo de que en 3 semanas, un mes, Confabril va a desaparecer. Entonces, claro, ¿qué hacemos ahora mismo? Pues lo único que podemos hacer es luchar y manifestarnos e insistir. Porque no nos creemos que el Principado sí, estará dando los pasos y estará haciendo su trabajo, ¿no? Pero, ¿y si no sale esto, qué? ¿Qué hacen? Esas palabras se las lleva el viento. Si sale bien, se van a colgar la medalla. Si sale mal, todos en la calle. Entonces no puede ser. Entonces ahora estamos otra vez, pues bueno, hacemos asambleas casi todos los días y seguimos encerrados. Y ayer tuvimos otra asamblea y decidimos, vamos a bajar a Madrid. Porque bueno, no conté todo por abreviar, ¿no? Pero Veralia, que es nuestro principal cliente, se comprometió cuando empezó todo este conflicto en seguir mandándonos carga de trabajo. Hablaron los políticos con ellos, hablaron el Principado, hablamos nosotros, todo el mundo. Y al Ayuntamiento de Jaén llegó todo el mundo. No os preocupéis, chavales, que iba a llegar la obra, no os preocupéis, estamos con vosotros, tal. Muy contentos con vosotros, sabemos que hacéis unas piezas que tenéis una exclusividad. Todo muy guapo, y resulta que aquí no llega la obra. Y ahora estamos mirando unos para otros. Aquí te puedo decir mi compañero, estamos mirando unos para otros, viendo películas ahí, bueno, es surrealista. Y claro, estamos en ese punto ahora de que, ¿qué hacemos, no? Estos de Veralia nos prometieron esto y aquí, ¿entiendes? ¿Eso qué sería? Para no salir en la prensa, para no manchar su imagen, no sabemos. Entonces, bueno, en la asamblea del viernes decidimos, vamos a bajar a Madrid, y a ver si conseguimos el apoyo de aquí de Ángel también para ver si pueden venir con nosotros o vamos a poner un autobús la propia gente de Madrid, ¿no? Que haya por ahí a un contazo y eso y vamos a ir a meter ruido allí a Veralia a ver qué pasa, ¿no? Esa obra, ¿dónde está? Esas promesas, ¿dónde están? ¿No? Y bueno, ahora mismo estamos en ese punto, ¿no? Muy diferente a lo vuestro, pero a ver, muy parecido. Vosotros sois mucha gente, nosotros somos 43, gente muy joven, inexperta. Y bueno, de todo se aprende y estamos dando pasos que creemos que van a ir bien, ¿no? A ver en qué acaba. El subtítulo del enunciado de la charla era desde Coca-Cola Madrid a Gijón Fabril, entonces bueno, yo creo que lo adecuado es que cierre este primer turno Adán como secretario muy torero de la agrupación del PK en Gijón. Bueno, buenas tardes ya, llevamos bastante tiempo. Principalmente agradecer a todos que hayáis venido a exponer vuestras vivencias, porque creemos que es importante que detrás de todos estos conflictos pues, se cuente cómo lo viven los trabajadores, porque al final la gente de la calle lee los periódicos, lee las noticias, ven que se cierra una fábrica, que se pierden empleos, pero queda en eso, queda en noticias, ¿no? Nunca se llega a decir, a ponerse en la piel de los demás, ha perdido esa empatía, esa solidaridad que da tal. Entonces venir aquí y poder expresarlo y poner las dificultades, porque los compañeros de Coca-Cola ha sido una lucha titánica, o sea, 2 años se dicen pronto, no tener sueldos, tienes familias, tienes hipotecas, hay dudas, o sea, ya incluso yo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que soy joven y, bueno, entre comillas, ¿no? Pero bueno, pero te puedes ver en esa situación y dices, ¿aguanto 2 años aquí o busco ya trabajo por otro lado y si me sale trabajo me voy? O aguanto aquí con los compañeros. Y es que sois, desde luego así, sois un icono ahora mismo de la lucha obrera. O sea, es una victoria y nuestro problema es que muchas veces no nos enorgullecemos de nuestras propias victorias, que siempre estamos con nuestro discurso, bueno, aceptamos el discurso derrotista, que siempre estamos como por perdiendo y ahí ya habéis ganado aún, bueno, pues es una pequeña victoria, un titán que es Coca-Cola, que se dice pronto, ¿no? Vosotros lo habéis dicho, hay ese miedo de que se tome como referencia para que otros lo hagan, porque ha quedado hoy, vamos, bastante claro
que en esta sociedad que tanto dice que sí es muy libre, que sí hay mucha libertad, pero al final la libertad la tienen las empresas y además es que es directamente proporcional a lo grande que sea esa empresa. Porque jurídicamente dijo, hay una sentencia, esto hay que cumplirlo. Y pasaron totalmente. Dice, ¿y cómo se ha castigado Coca-Cola? O sea, porque habéis hablado de que no se cumplió, pero ¿ha habido algún tipo de responsabilidad por parte de Coca-Cola? ¿Se ha habido algo? No se sabe nada, aquí queda tal. Entonces al final siempre es eso. Entonces aquí, como siempre desde el Partido Comunista, estamos apoyando tanto, bueno, desde institucionalmente, pero siempre en la calle, porque en la calle con la gente, con los trabajadores, porque se necesita ese apoyo, porque es verdad que los trabajadores están dentro en su conflicto y muchas veces pues no se dan cuenta de que pues, desde fuera pues oye, tienen ese apoyo y ese arropo y se necesita y hay que estar cada día en la calle, concentraciones, pedagogía pura y dura para hacer concienciación social de que hay un problema y de que hay que estar todos juntos. Y bueno, ya voy a cortar porque si no se apunta. Cuando unos miembros del comité de empresa tienen que hacer las primeras asambleas y plantean a los compañeros y a las compañeras cuál es el objetivo y a por qué vamos, evidentemente aquí no aparece un mesías y la gente le cree, porque si efectivamente hay un abono. El abono de Coca-Cola no difiere del abono que han hecho nuestros padres y nuestros abuelos. Era creer que se podía hacer en el 2014 un sindicalismo como el que se hacía antes, batallar y luchar por los puestos de trabajo. Ahora bien, eso, que yo me he cansado hasta la saciedad de plantearlo en las asambleas y sobre todo fuera, porque los compañeros en el ámbito interno son conocedores de ello, es el músculo sindical. Tú, si no tienes músculo sindical, no puedes afrontar un conflicto. Incluso, aunque arranque el conflicto tiene que consolidarse y sin ese músculo sindical es imposible que se consolide. Bien, ese músculo sindical, cuando nosotros no nos arrugamos el hecho de decir que tenemos el mejor convenio junto a Mao en Madrid en el ámbito de alimentación de los mejores convenios, y por eso ponía el ejemplo ayer, la embotelladora Casvega, que tenía la capacidad de franquiciado de las dos Castillas y Madrid, casi las dos Castillas prácticamente en su totalidad, de venta y distribución, tenía algo tan importante y tiene algo tan importante como es un fondo de pensiones. Y sin embargo, por ejemplo, Covega, la embotelladora catalana, no lo tiene. Sacamos un diferencial de 10.000, 15.000 euros al año bruto en salario respecto a otras fábricas. Y eso no viene porque la patronal o el capital regala a nadie, no. Viene de un convenio colectivo que arranca de la época franquista, que se legaliza en nuestra empresa en el 77, para que os hagáis una idea, y una sección sindical que ya es batalladora desde los primeros días de esta democracia. Por eso, ese músculo sindical y esa afiliación continua, porque sabéis perfectamente, como nosotros, lo que cuesta hoy en día sindicalizar a los jóvenes que viven absortos en su propia vida. Bien, pues nosotros hemos sido capaces de, mientras se produce la salida de compañeros durante todos estos 38 años, de salir compañeros finalizando la etapa laboral, hemos sido capaces de mantener la afiliación porque enganchábamos a gente nueva. Y la gente nueva que se incorporaba a la plantilla de manera estable y fija, se afiliaba porque veía la productividad de una sección sindical. Claro, una sección sindical batalladora en el ámbito ordinario tiene coste de la coacción, de la persecución, de las amenazas a los sindicalistas que permanentemente, de los conflictos, de las huelgas durante los convenios. Es muy bonito ir a una negociación colectiva y que dure 2 días porque la patronal o sindicatos amarillos te preparan qué es lo que es bueno para ti y lo que debes firmar, y no es tan aceptable como convenios nuestros nos han durado 8 meses para arrancar un convenio colectivo. Evidentemente, de ahí está la batalla, nadie te regala nada. Por lo tanto, estamos hablando de hacer sindicalismo y ejercer esa profesión que decía yo antes de, si eres un representante de los trabajadores, debes llevarlo a cabo. Si eres un corrupto dentro de una sección sindical y dentro de este sistema, como bien conocemos todos, lo que deben de hacer los trabajadores es sustituirte por otro. Por lo tanto, no hemos hecho nada, ese músculo que nosotros llamamos la afiliación y el trabajo de cada día a día. Por lo tanto, estamos hablando de la personalidad y del criterio ideológico que componen una sección sindical en un comité de empresa.
No sé si te contesto. Respecto a lo segundo, ahora hacemos la foto y nosotros lo ponemos en circulación. Somos unos hachas en eso. ¿Más palabras? Alejo, Jesús. Que de lo que contáis todos, yo creo que hay dos elementos clave, aparte de la plantilla y los líderes sindicales y las asambleas, que son los abogados y los psicólogos, ¿no?, en cada conflicto, y los psiquiatras, pero también hay que decir que está claro que la lucha disminuye la presión psicológica y saca a la gente de la depresión, eso está estudiado, se sabe desde hace tiempo, y que la lucha pues, también da un sentido, ¿no?, y saca al individuo y lo saca de su aislamiento y lo pone a funcionar, y da optimismo y da vitalidad y da ganas, ¿no? Yo lo único que os quería preguntar es que evidentemente en la lucha desde fuera podemos apoyar, pero que la herramienta sindical es clave. Si todo esto, estas experiencias, aparte del libro que estáis divulgando, que está muy bien, ¿no?, porque son lecciones, que esta especie de terapia que se hace aquí, tal vez el sindicato deba hacerlo más a menudo, ¿no? O sea, compartir las experiencias buenas y malas, sacar lecciones de cada uno de los conflictos, y si vosotros creéis que en el sindicato se puede hacer más por compartir estas experiencias buenas y malas para que todo el mundo aprenda, porque lo que sí que parece muchas veces es que cada conflicto parece que nace de cero, y si no hay nadie que transmita la experiencia, si no hay un sindicalista senior, pues o son las empresas adyacentes las que van a transmitir experiencia, pues oye, o conocidos, familiares, pero como que el sindicato está un poco cojo y depende del delegado sindical que tire para adelante y aprenda y tal. Entonces, si esa experiencia, ¿creéis que hay maneras sindicalmente de transmitirla, de hacer incluso como boletines de formación, ¿no?, y de balance de experiencia? No sé cómo lo veis. Digo porque muchos sois de comisiones en esta... ¿Quién quiere responder? Bueno, yo voy a responder en el ámbito de mi humilde interpretación, porque yo no soy ningún dirigente del sindicato, por lo tanto yo lo único que soy el presidente del comité de empresa de Coca-Cola en Madrid, en Fuenlabrada, y por lo tanto no me voy a meter yo en barros que le corresponde a una organización y que tiene estructura más que suficiente para realizar el trabajo, marcar las directrices para el conjunto de la organización. Pero bien, hay una cuestión donde se traslada, no solamente en el tema sindical, lo estamos viviendo hoy en día en las últimas épocas con las organizaciones políticas, y es la autocrítica de la clase obrera, la autocrítica de la izquierda, la autocrítica de los sindicatos. Incluso hemos visto cómo los medios de comunicación de manera agresiva en el último año, y desde la reforma laboral para acá, del Partido Popular, ha habido un desgaste y un derroque sé que se entienda lo que digo, a los sindicatos mayoritarios, pero que sindicatos solo hay uno. Tengamos claro, que yo tengo claro, que la UGT, en mi humilde opinión, existe porque le permite el respaldo político de llegar al gobierno cada 4 o 8 años, o 12 como mucho, de reparto y partidismo del poder en este país. Le ha permitido a la UGT estar donde está, porque la UGT hoy en día realmente como sindicato y como sindicalismo no ejerce. Lo que pasa es que sigue subsistiendo al arraigo político del Partido Socialista. Si no, veríamos hoy en día dónde está la UGT. Por lo tanto, para mí, como sindicato mayoritario hay uno, y eso sin infravalorar el trabajo de sindicatos minoritarios, evidentemente, que hacen muy buena labor en la defensa de los derechos laborales y sociales, CGT, CNT, cualquier otro. Pero bueno, estamos hablando de una organización con un pulmón, con una afiliación importante para dar batalla y para defender los derechos de manera colectiva. Y por eso decía que son las comisiones obreras. Bien, yo puedo estar o no puedo estar de acuerdo con la dirección de un sindicato como es Comisiones Obreras y con el trabajo ordinario que se hace. Ahora bien, el trabajo ordinario que se hace en las empresas no depende de la dirección de un sindicato, porque no podemos pretender que Ignacio, Toso, para que nos entendamos todos, tenga que estar en las empresas marcando cómo se tiene que hacer la actividad sindical. Y luego por otro lado, entrando cuando estallan los conflictos, y aquí sí que lo tengo aún todavía más claro, y ayer lo decía y no me canso de decirlo, nadie va a venir a hacer nada por ti de lo que tú primero estás obligado a realizar. Por lo tanto, si yo soy un trabajador, y por eso someramente lo explicaba antes,
que yo sufro un ERE, pero yo me voy a casa y yo me dedico a tramitar la prestación por desempleo y a empezar a estar todos los días 4 horas en el bar tomando chatos en vez de hacer lo que tengo que hacer, que es luchar y defender mi puesto de trabajo, no puedo pretender que ni las juventudes comunistas, ni Izquierda Unida, ni el PC, ni mi dirección, ni mi federación venga a defender lo que yo no estoy dispuesto a defender. Por lo tanto, yo lo primero que tengo que hacer es dar ejemplo e implicarme y demostrar lo que quiero. Y a partir de que yo demuestro junto con mis compañeros cuál es el objetivo y lo que queremos, que es defender nuestra industria, nuestros puestos de trabajo, ya poco a poco iremos buscando los aliados, y evidentemente en esos aliados tiene que ser fundamental en la organización en la que yo pertenezco. Si son las comisiones obreras, pues evidentemente las comisiones obreras me tienen que dar sustento, infraestructura, difusión, todo tipo de herramientas para llevarlo a cabo. Ahora bien, si yo soy una sección sindical y un conflicto en ERE durante el periodo de consultas, durante los primeros 20 días que son vitales de un conflicto, donde no hacen ruido, donde no me concentro a las puertas, donde no hago ninguna actividad, lo normal es que la organización a la que pertenecemos y quien tiene la responsabilidad de negociar eso, sea una federación estatal, al final termine con una firma del expediente y firmando los despidos. Porque los propios que tienen obligación de hacer ruido y de manifestar públicamente y de resistirse son los trabajadores afectados. Y por lo tanto tienen que hacer el ruido suficiente para los que tienen la responsabilidad de la firma tengan claro que son contrarios los intereses de esa posible firma o esa posible solución, es completamente contraria al interés de los trabajadores. Esa es obligación de los trabajadores, no solamente de la sección sindical o del comité, que tienen que asumir. El comité o la sección sindical está para marcar directrices, asesorar y dirigir. Los trabajadores también. Y por lo tanto, cuando los trabajadores protestan, digo trabajadores, lo podemos trasladar al ámbito de la sociedad, es cuando los demás perciben, y se ha explicado claramente aquí por los compañeros de Fabril, la compañera ha enumerado, como se puede ver, cuál es el denominador común en todos los conflictos, que evidentemente si no ocupamos, si no protestamos, si no nos resistimos, si no defendemos, evidentemente no hay una posición de respeto ni de ganar terreno en la lucha, y por lo tanto yo aquí discrepo, y es: somos nosotros y estamos obligados los afectados los primeros a protestar y a exigir. Y luego, si no nos secundan las organizaciones, si no nos dan las infraestructuras, las herramientas, pues luego no pasa nada, llamaremos a las cosas por su nombre y difundiremos públicamente quién o quiénes son unos corruptos y donde hacen la utilización de un conflicto para utilización e interés propio y no para el beneficio conjunto de la clase obrera y en este caso particular para el conflicto en particular. Y esa es nuestra obligación y nosotros lo hemos llevado a cabo. Coca-Cola en Lucha, en verano, en junio del 2014, después de la sentencia favorable de la Audiencia Nacional, y ayer lo expliqué, lo que pasa es que hoy por no extenderme no lo he hecho, después de obtener una sentencia favorable de la Audiencia Nacional de nulidad del despido, por lo tanto, fue más fácil en las asambleas decir a la gente: ya tenemos garantizado el salario, cuando llegue da igual, ya lo cobraremos dentro de 3 meses o 1 año, pero podemos estar 8 horas todos los días en la puerta y continuar porque este salario se ha declarado el despido nulo y va a llegar. Porque claro, cada uno conoce su empresa, sabe si está en proceso concursal, si no está en proceso concursal, sabe de alguna manera si ese dinero va a llegar o no va a llegar. Pues bien, pues teniendo esa sentencia, de repente, nuestro secretario general de FEAGRA, Jesús Villar, acuerda con la empresa y con la federación de UGT abrir un nuevo proceso de negociación, como lo he explicado antes, y aparece la figura de Pimentel. ¿Por qué no aparece Pimentel en los 20 días de consulta? Pero alguien se piensa que sin llorar, el dicho de si no lloras no mamas, nos van a dar los máximos. Una de las cosas que nosotros planteamos en las asambleas es: si tenemos que salir por la vía del dinero, saldremos cuando corresponda, pero saldremos con los máximos que le obliguemos a la empresa a salir de la vía económica, porque evidentemente, porque haya un periodo de negociación de 20 días, nadie te va a poner los máximos y nadie te va a regalar nada. Eso no es una lucha. Tú no habrás arrancado los máximos los arrancarás cuando tú ocupes la propiedad, cuando tengas problemas judiciales, cuando la patronal pueda entrar en problemas procesales en la vía penal porque le estés generando unas problemáticas. Ahí es cuando conocerás los máximos de verdad que están dispuestos a darte. Y por lo tanto, nosotros le dijimos a Jesús Villar, al secretario de FEAGRA,
que la sentencia no era negociable, que era una sentencia de nulidad positiva para los trabajadores de Coca-Cola, para Coca-Cola en Lucha y para el conjunto de la clase obrera, y por lo tanto que esa sentencia no era negociable. ¿Por qué íbamos a negociar una sentencia a la baja? Pues bien, pues tuvimos que ir a las puertas de nuestra casa, a donde estaba allí nuestro secretario general, como 3 o 4 veces, a manifestar al sindicato que esa sentencia no era negociable, porque era de interés para el sindicato y para la clase obrera. ¿Qué ocurrió? Pues que el sindicato tuvo que tomar una decisión, y volvemos al inicio de lo que te he explicado antes. Nuestra obligación es protestar, exigir y dar guerra, y luego veremos quién valida o quién no, o si alguien está en sintonía con lo que es la lucha obrera y la lucha sindical, y si coinciden las directrices y los dirigentes de un sindicato con respecto a las bases, porque las organizaciones las hacemos las bases. ¿Y qué ocurrió? Pues que el conflicto de Coca-Cola en Lucha, el conflicto de Madrid, desde ese momento fue tutelado por la Confederación Sindical. Directamente se le desautorizó a nivel confederal a todo un secretario estatal. Imaginaros lo que supone validar las tesis de una humilde sección sindical, por muy grande que sea la empresa, respecto a un secretario a nivel estatal de alimentación. Pues se le invalidó, se aprobó a nivel confederal las tesis nuestras y se le dijo al secretario general estatal que la sentencia no era negociable y que el sindicato iba a apoyar a los trabajadores y iba hasta el final, porque esa sentencia tenía validez no solamente para Coca-Cola, sino para toda la organización sindical y para toda la clase obrera sindical. Y nuestro proceso está tutelado y se les autorizó. Pero eso es obligación de los afectados y de los trabajadores y las trabajadoras. Y evidentemente en eso no podemos perder la cabeza. Hay que gestionar muy bien los conflictos. Cuando decimos ir a protestar a nuestra casa, o si de repente hay alguna organización política de clase que nos da de lado y no nos apoya, hay que ir a protestar, pero también hay que ir a negociar, hay que tener mano izquierda. O sea, protestar no es llegar allí y quemar nuestra casa porque no me hace caso. Por lo tanto, hay que gestionar los tiempos y saber luego cómo se mueve. Pero por eso yo, en síntesis, primero tengo que hacer yo lo que me corresponde y luego ya le digo a mi padre o a mi madre o a mi hermano si no me está ayudando. Esa es mi interpretación personal. No sé si te he contestado. Yo estoy con él también, ¿no? Yo, la poca experiencia que tengo en todo esto, yo creo que en el sindicato ahora mismo está un poco manchado el nombre de los sindicatos, ¿no? La gente no cree mucho en ellos, en algunas cosas. Y yo creo que es lo que dice él. Nosotros, los trabajadores, somos los que tenemos que luchar. No va a hacerlo por nosotros el sindicato, ¿no? Y el sindicato, yo creo, con lo poco que aprendí este tiempo, es que hay que saber utilizarlo, ¿no? Y que no puede hablar por ti. Somos nosotros los que tenemos que utilizarlo con los abogados, con lo que sea, ¿no? Todos los recursos que tiene. Yo pienso así, personalmente, ¿no? También estoy con él, que hay sindicatos que te hacen perder la fe en todo esto del sindicalismo. Y claro, cada uno tuvo su experiencia. A lo mejor aquí hay gente que te habla mal de comisiones, otro te habla mal de UGT, otro te habla mal, ¿no? Y a lo mejor es que tú le diste pie a que esa gente lo hiciera mal, ¿no? Eso es lo que yo pienso, personalmente.